¿Alguna vez te has sentido atrapado en los errores de tu pasado? ¿Te has preguntado si Dios todavía puede usarte a pesar de tus fracasos? Si es así, déjame decirte algo. Dios no solo perdona nuestros errores, sino que los usa para cumplir su propósito en nuestras vidas. Sí, lo que ahora ves como una caída, un tropiezo o incluso un desastre total, Dios lo puede transformar en una pieza clave de su plan. Porque, aunque nosotros cometemos errores, Dios nunca se equivoca. Él no se sorprende por nuestras malas decisiones, ni cambia sus planes porque fallamos. De hecho, muchas veces Dios usa precisamente esos errores para guiarnos a donde realmente necesitamos estar. Mira la historia de la Biblia. No está llena de personas perfectas que hicieron todo bien desde el principio. Está llena de personas rotas, personas que tomaron malas decisiones, que dudaron, que tropezaron. Y sin embargo, Dios los usó de maneras extraordinarias. Moisés, David, Pedro, Pablo, todos cometieron errores, algunos gigantescos, y sin embargo, Dios los convirtió en instrumentos poderosos de su gloria. Y es que Dios no busca perfección, sino corazones dispuestos. Lo que para nosotros es un error irreparable, para Dios es una oportunidad para enseñarnos, moldearnos y llevarnos a algo mucho más grande de lo que jamás imaginamos. Así que quédate conmigo en este video, porque vamos a explorar cómo Dios usa nuestros errores para cumplir su voluntad. Vamos a ver ejemplos de la Biblia, principios espirituales y enseñanzas poderosas que pueden cambiar la forma en la que ves tu pasado y tu futuro. Porque si estás respirando, Dios aún no ha terminado contigo, y lo que creías que era un fracaso puede ser justo lo que Dios está usando para llevarte a tu propósito. Parte 1. Dios no se sorprende de nuestros errores. A veces pensamos que cuando fallamos, Dios nos ve con decepción, como si estuviera en el cielo llevándose las manos a la cabeza diciendo, «Oh no, mira lo que hizo, ahora todo está arruinado». Pero la verdad es que Dios no se sorprende de nuestros errores. Él ya sabía que íbamos a cometerlos antes de que siquiera los pensáramos. Piénsalo un momento. Dios es omnisciente, lo sabe todo, no solo lo que hiciste, sino lo que vas a hacer. Entonces, ¿crees que Dios te llamó a su propósito sin haber considerado tus tropiezos en el camino? Claro que no. Él ya lo sabía y aún así decidió usarte. Miremos un ejemplo poderoso. Moisés. El gran error de Moisés. Moisés es una de las figuras más importantes de la Biblia. Dios lo usó para liberar a su pueblo de Egipto, para recibir los 10 mandamientos, para guiar a los israelitas por el desierto. Pero antes de todo eso, Moisés cometió un gran error. Un día, vio cómo un egipcio estaba maltratando a un hebreo, y en su enojo mató al egipcio y lo enterró en la arena. Éxodo 2:11-12. Lo que parecía un acto de justicia en su mente fue realmente un asesinato. Y cuando se dio cuenta de lo que había hecho, huyó al desierto. Aquí es donde muchos pensarían, ahí terminó la historia de Moisés. Se equivocó, arruinó su destino, echó todo a perder. Pero Dios no había terminado con él. De hecho, fue en el desierto donde Dios lo preparó. Fue ahí donde, años después, le habló a través de la zarza ardiente y le dijo, «Ven por tanto ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel». Éxodo 3:10. Es decir, Dios usó a un asesino para liberar a su pueblo. Y no solo eso, sino que el mismo Moisés que intentó resolver las cosas con sus propias manos, años después, aprendió a depender completamente de Dios. Dios no te descarta por tus errores. Si Moisés hubiera dejado que su error definiera su vida, jamás habría regresado a Egipto. Habría pensado que Dios ya no podía usarlo, pero Dios no lo descartó por su error, sino que lo usó a pesar de él. Y eso mismo aplica para ti. No importa qué hayas hecho, Dios aún puede usarte. Quizás ahora no lo veas, quizás te sientes como Moisés en el desierto, huyendo, escondiéndote, pensando que ya no hay esperanza. Pero Dios ya tiene un plan para redimir tu historia. Él no elige a las personas perfectas, sino a aquellas dispuestas a dejar que Él transforme su vida. Porque en manos de Dios, hasta el peor error se convierte en el inicio de un milagro. Reflexión final de esta parte. Así que pregúntate, ¿hay algún error de tu pasado que aún te persigue? ¿Sientes que Dios ya no puede usarte por lo que hiciste? ¿Estás dispuesto a dejar que Él transforme tu historia? Porque si Dios pudo usar a un asesino para liberar a todo un pueblo,
¿Qué crees que puede hacer con tu vida? No ha terminado contigo, lo mejor está por venir. Parte 2. Dios usa nuestros fracasos para formarnos. Cuando fallamos, sentimos que hemos llegado al final. Nos convencemos de que nuestro error ha definido nuestra vida y que no hay forma de corregirlo. Pero, ¿qué pasa si ese fracaso era exactamente lo que Dios quería usar para formarte? Mira, los errores pueden ser brutales. A veces nos cuestan relaciones, trabajos, oportunidades. A veces hacen que la gente nos mire con desprecio. Y muchas veces, nosotros mismos nos convertimos en nuestros peores jueces, repitiéndonos una y otra vez. No debí haber hecho eso. Si pudiera volver atrás en el tiempo, ¿cómo pude ser tan tonto? Nos castigamos como si Dios no pudiera usar nuestra historia. Pero aquí está la verdad. Dios usa los fracasos para hacerte crecer. Para entender esto, volvamos a la Biblia. Quiero que pienses en Pedro. El gran fracaso de Pedro: negar a Jesús. Pedro era uno de los discípulos más cercanos a Jesús. Fue el primero en reconocerlo como el Hijo de Dios. Fue quien caminó sobre el agua. Fue quien prometió que nunca lo abandonaría. Pero en el momento más crítico, cuando Jesús estaba siendo arrestado y juzgado, Pedro hizo lo impensable. Negó a Jesús 3 veces. 3 veces. Y no fue cualquier tipo de negación. Fue con miedo, con desesperación. Incluso juró que no conocía a Jesús. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a ese hombre. Mateo 26:74. Y en ese momento, el gallo cantó, justo como Jesús le había dicho. Pedro se dio cuenta de su error y salió a llorar amargamente. Piénsalo un momento. ¿Cómo crees que se sintió Pedro? Este no era un error cualquiera. No fue una simple distracción. Negó al hombre que dijo que amaba más que a su propia vida. Imagínate su dolor. Imagínate la culpa. ¿Cómo pudo fallar de esa manera? Aquí es donde muchos creen que la historia de Pedro debería terminar, que ya no merecía ser discípulo, que Jesús jamás lo perdonaría, que Pedro nunca podría volver a levantarse, pero ahí es donde entra la gracia de Dios. La restauración de Pedro. Dios no nos deja en el suelo. Días después de la crucifixión y resurrección de Jesús, Pedro y algunos de los discípulos estaban pescando. Y entonces, de repente, Jesús aparece en la orilla del mar. Pedro lo ve, y en lugar de esperar a que la barca llegue a la orilla, se lanza al agua y nada hasta él. Imagínate la escena. Pedro, con su ropa empapada, con el corazón latiendo rápido, con el peso de su error aún sobre él. ¿Qué le diría Jesús? Y entonces, Jesús lo mira y le hace una pregunta clave. ¿Pedro, me amas? Pedro responde: sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesús le responde: apacienta mis ovejas. Y lo pregunta otra vez, y luego otra vez más, 3 veces. ¿Por qué? Porque Pedro había negado a Jesús 3 veces, y ahora Jesús le estaba dando la oportunidad de reafirmar su amor 3 veces. Esto no fue una humillación, fue una restauración. Jesús no solo perdonó a Pedro, sino que lo restauró completamente. Lo más increíble, Pedro no solo fue restaurado, sino que después se convirtió en el líder de la iglesia primitiva. El hombre que falló de la peor manera terminó siendo uno de los predicadores más poderosos de la historia. Dios no usa a los perfectos, usa a los que se levantan. Si Pedro hubiera dejado que su fracaso lo definiera, jamás habría vuelto a seguir a Jesús. Pero aquí está la lección clave. Dios no usa a los que nunca fallan. Usa a los que, después de fallar, se levantan y siguen adelante. Así que si tú has cometido errores en tu vida, si sientes que has traicionado a Dios de alguna manera, si crees que ya no puedes ser usado por Él, quiero decirte algo. Dios no ha terminado contigo. No importa lo que hiciste, no importa cuántas veces fallaste. Si estás dispuesto a regresar a Él, Él está dispuesto a restaurarte. Parte 3. Cuando Dios usa nuestros errores para enseñarnos humildad. Si hay algo que duele más que fallar, es que nuestro fracaso sea público. Nos sentimos avergonzados, humillados, incapaces de levantar la cabeza. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que Dios muchas veces usa precisamente esos errores para enseñarnos humildad y hacernos crecer? Porque vamos a ser sinceros, cuando las cosas nos van bien, tendemos a creer que es por nosotros mismos. Creemos que somos sabios, fuertes, que sabemos lo que hacemos, y entonces de repente cometemos un error. Y ahí es cuando Dios nos muestra algo. Sin Él, no somos nada. El orgullo de David y su caída.
Uno de los mayores ejemplos de esto es el rey David. David fue un hombre conforme al corazón de Dios, un rey elegido, un guerrero valiente, un poeta que escribió los salmos más hermosos. Y sin embargo, también fue un hombre que cayó estrepitosamente. ¿Qué fue lo que pasó? David ya era rey, estaba en la cima de su éxito, había conquistado enemigos, tenía riquezas, tenía respeto, pero en su comodidad bajó la guardia. En una ocasión, en lugar de estar en el campo de batalla con su ejército, se quedó en su palacio, y ahí es donde empezó su caída. Una noche, desde la azotea de su palacio, vio a una mujer bañándose. Su nombre era Betsabé, y David, en lugar de mirar hacia otro lado, decidió pecar. Mandó traer a Betsabé, se acostó con ella, y cuando ella quedó embarazada, intentó ocultarlo. Llamó a su esposo, Urías, un soldado fiel, y trató de hacer que durmiera con ella para que creyera que el hijo era suyo. Pero cuando eso no funcionó, David hizo algo peor. Envió a Urías a la batalla con órdenes de ponerlo en el frente más peligroso para que muriera. Y así fue. David había pasado de ser un hombre según el corazón de Dios a cometer adulterio y asesinato. ¿Y qué hizo Dios? No lo dejó seguir como si nada. Dios envió al profeta Natán para confrontarlo, y cuando David escuchó la verdad, se quebrantó completamente. Él no justificó su pecado, no culpó a nadie más, no intentó defenderse. David simplemente dijo: he pecado contra el Señor, 2 Samuel 12:13. Y Dios lo perdonó. Pero el precio de su error fue alto. Su pecado tuvo consecuencias. Perdió a su hijo recién nacido. Su familia se desmoronó. Pasó por una de las etapas más dolorosas de su vida. Pero ¿sabes qué pasó después? David no se apartó de Dios. No dejó que su error lo definiera. En lugar de hundirse en la culpa, se humilló ante Dios y aprendió de su error. Y después de todo esto, Dios siguió usándolo. El propósito de Dios en la humildad. Dios no quiere verte caer, pero si caes, Él quiere que aprendas y crezcas. Si David no hubiera cometido ese error, quizás nunca habría escrito algunos de los salmos más profundos de la Biblia. ¿Has leído alguna vez el Salmo 51? Es un grito de arrepentimiento, un clamor de alguien que ha caído, pero que sigue confiando en la misericordia de Dios. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Salmo 50:10. David aprendió algo muy valioso. Sin Dios era solo un hombre más, pero con Dios, aún después de su peor error, seguía siendo un rey elegido. Esto es clave. Dios no te usa porque eres perfecto. Dios te usa cuando aprendes a depender de Él y no de ti mismo. Dios usa el dolor de nuestros errores para moldearnos. Mira tu vida, mira esos errores que te duelen. Quizás tomaste una mala decisión en tu trabajo, quizás lastimaste a alguien con tus palabras, quizás hiciste algo que nunca pensaste que serías capaz de hacer. Pero aquí está la pregunta clave. ¿Qué harás con ese error? Puedes hundirte en la culpa, o puedes dejar que Dios te enseñe algo. Puedes enfocarte en la vergüenza, o puedes permitir que Dios te moldee en alguien mejor. Si Dios pudo restaurar a David, a pesar de un pecado tan grande como el adulterio y el asesinato, ¿qué crees que puede hacer con tu vida? No desperdicies tu error. No permitas que el enemigo te convenza de que ya no hay vuelta atrás. Dios no ha terminado contigo. Si aprendes humildad de ese error, si permites que Dios trabaje en ti, ese mismo error se convertirá en la base de tu crecimiento espiritual. Parte 4. Cuando Dios usa nuestros errores para redirigir nuestro camino. A veces creemos que estamos en el camino correcto. Hacemos planes, trabajamos duro, tomamos decisiones que creemos que nos llevarán a un buen destino, y de repente todo se derrumba. Ese negocio que pensaste que era una gran idea, fracasó. Esa relación en la que pusiste toda tu confianza, terminó. Esa oportunidad que parecía perfecta, se desmoronó frente a tus ojos. Y en ese momento nos preguntamos, ¿cómo llegué aquí? ¿Cómo pude equivocarme tanto? Lo que no nos damos cuenta en el momento es que Dios, muchas veces, usa nuestros errores para redirigirnos hacia el verdadero propósito que tiene para nosotros. La historia de Jonás, huyendo de Dios, directo a su voluntad. Si hay alguien que representa este punto es Jonás. Dios le dio una misión clara. Ve a Nínive y diles que se arrepientan. ¿Y qué hizo Jonás? Tomó un barco en dirección opuesta. Huyó de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque él tenía su propia idea de cómo debía funcionar el mundo.
Pensó que Nínive no merecía ser advertida, que no tenía sentido predicarles, y en su lógica humana decidió desobedecer a Dios. Aquí viene el punto clave. Dios no impidió que Jonás se equivocara. Le permitió subir a ese barco, le permitió creer que su plan era mejor, pero luego, cuando la tormenta llegó y los marineros lo lanzaron al mar, Jonás se dio cuenta de su error. Ahí, en el agua, cuando todo parecía perdido, Dios ya tenía preparado el siguiente paso. Un gran pez lo tragó y lo llevó exactamente donde debía estar. Jonás intentó huir del propósito de Dios, pero su error solo lo llevó más cerca de él. Y cuando finalmente entendió la lección, Jonás fue a Nínive, predicó, y una ciudad entera se arrepintió y fue salvada. Dios usa nuestros desvíos para llevarnos al destino correcto. Quizás en tu vida tomaste un desvío. Quizás tomaste una decisión basada en lo que querías, sin preguntarle a Dios. Y ahora sientes que estás en medio de una tormenta, sin rumbo, preguntándote por qué todo salió mal. Pero aquí está la clave. Si tu corazón aún busca a Dios, Él usará ese error para llevarte exactamente donde debes estar. Dios es experto en convertir errores en caminos correctos. Lo hizo con Jonás, lo hizo con Moisés, lo hizo con Pedro, y lo puede hacer contigo. A veces pensamos que nuestros fracasos nos sacan del plan de Dios, pero en realidad pueden ser la forma en la que Dios nos empuja hacia su propósito verdadero. El caso de Pablo, de perseguidor a predicador. Otro ejemplo increíble de esto es Pablo. Antes de ser el apóstol que escribió la mayor parte del Nuevo Testamento, Pablo era Saulo, un perseguidor de cristianos. Creía que estaba haciendo lo correcto. Pensaba que defender su religión justificaba perseguir a aquellos que seguían a Jesús. Pero Dios tenía otro plan para él. Un día, mientras iba camino a Damasco para seguir con su misión, Dios lo detuvo en seco. «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?» Hechos 9:4. En ese momento Pablo quedó ciego. Dios lo humilló para que pudiera ver. Y ese mismo hombre que había estado persiguiendo cristianos se convirtió en el predicador más influyente del Evangelio. Aquí está lo increíble. Dios no desechó a Pablo por su error. No dijo, este tipo no sirve. Dios usó su equivocación para redirigir su camino. Y gracias a eso, hoy tenemos cartas como Romanos, Corintios, Filipenses, Efesios, todas escritas por un hombre que antes estaba completamente equivocado. Dios usa tu pasado para construir tu futuro. Mira tu vida. ¿Hay algún error que crees que arruinó tu futuro? Tal vez tomaste un trabajo que no era para ti. Tal vez invertiste en algo que no funcionó. Tal vez entregaste tu corazón a alguien que lo rompió en pedazos. Pero, ¿y si ese error era necesario para que llegues al verdadero propósito que Dios tiene para ti? A veces, lo que vemos como un fracaso es simplemente Dios moviéndonos de un lugar donde no debíamos estar, hacia un lugar. La revelación que vas a recibir ahora, durante este video, te ayudará a acercarte al Espíritu Santo. Hoy, te enseñaré a reconocer la diferencia entre la voz del Espíritu Santo y tus propios pensamientos y emociones. Si eres como yo, entonces seguramente te has encontrado preguntándote, ¿es esto solo mi emoción? ¿Es solo un pensamiento mío? ¿O es el Espíritu Santo hablándome? Desafortunadamente, muchos creyentes enfrentan esta duda, que los deja atrapados en una especie de confusión espiritual. La persona comienza a quedarse atrapada en ciertos pensamientos que pasan por su mente, y esto puede ser muy angustiante. Se encuentra pensando repetidamente, ¿es esto cosa mía? ¿O es el Espíritu Santo? Esta duda crea una sensación de presión y urgencia que no desaparece. Por un lado, no quieres ignorar la voz del Espíritu Santo. Por otro, no quieres hacer algo que Él no te ha pedido. Esto crea una tensión en tu vida espiritual. En este video, quiero mostrarte cómo reconocer la voz del Espíritu Santo en medio de tus propios pensamientos y sentimientos. Cuando aprendemos a diferenciar estas voces, podemos seguir la verdadera orientación divina, sin perdernos en nuestras propias emociones e ideas. Ahora, es muy importante que prestes mucha atención a lo que voy a decirte. Mientras escuchas este mensaje, puedes sentir la tentación de distraerte con algo más divertido. Recuerda, nuestra naturaleza humana busca entretenimiento y distracción. Queremos mantener la mente ocupada para evitar enfrentar al espíritu. Por eso, necesitas comprometerte a decir no
a las distracciones y sí al Espíritu. No pierdas esta revelación. No ignores las verdades de las Escrituras solo porque algo más interesante ha aparecido. No estoy aquí para entretenerte, estoy aquí para edificarte, para darte la verdad y ayudarte a crecer espiritualmente. Así que, haz este compromiso ahora. Di no a las distracciones. Resiste el impulso de hacer otra cosa, de escuchar otra cosa, de buscar algo más divertido. Comprométete a decir sí al Espíritu para que puedas recibir esta revelación que, como dije al principio, te ayudará a acercarte a la persona del Espíritu Santo. Vamos a comenzar con Juan capítulo 3. En el versículo 5, Jesús respondió: Te aseguro que nadie puede entrar en el reino de Dios sin nacer del agua y del Espíritu. Los seres humanos solo pueden reproducir vida humana, pero el Espíritu Santo da a luz vida espiritual. Por lo tanto, no te sorprendas cuando digo que es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere, así como puedes escuchar el viento, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así, no puedes explicar cómo las personas nacen del Espíritu. Aquí, Jesús habla sobre el nacimiento espiritual o nacer de nuevo. Es importante entender que escuchar la voz del Espíritu Santo no es una habilidad que adquieres, sino un sentido que necesita ser desarrollado. Cuando naciste, si estabas perfectamente saludable, ya viniste al mundo con la capacidad de ver y escuchar. No fue necesario enseñarte a tener esos sentidos, simplemente naciste con ellos. Sin embargo, fue necesario enseñarte a prestar atención y a usar esos sentidos de manera eficaz. De la misma manera, cuando naces de nuevo por el Espíritu, obtienes la capacidad de escuchar al Espíritu Santo y de ver con ojos espirituales. Esto es parte de la nueva vida en Cristo. Naces espiritualmente equipado para percibir al Espíritu Santo. Jesús dijo: Mis ovejas oyen mi voz. Esto significa que, si perteneces a Él, ya tienes la capacidad de escuchar al Espíritu Santo. Mi objetivo aquí no es enseñarte a obtener la audición espiritual, sino a discernir lo que ya estás escuchando. Si has nacido de nuevo, ya tienes esa capacidad dentro de ti. Ahora, se trata de aprender a reconocer y diferenciar la voz del Espíritu Santo de tus propios pensamientos y sentimientos. Ahora, es importante que entiendas que no voy a describir detalladamente experiencias personales de escuchar la voz de Dios. Por ejemplo, escuché la voz audible de Dios cuando tenía 7 años, y Él habló de manera muy firme, con un tono masculino y una característica de paz. Sin embargo, si comparto solo mis experiencias, podrías terminar confundiendo tus propias percepciones con las mías, lo cual no es útil. Algunas personas dicen que la voz de Dios suena como muchas aguas, lo cual es bíblico. Pero eso no significa que cualquier voz que suene así en tu mente sea Dios. También puedes ver en las Escrituras que la voz de Dios es tranquila y suave, pero eso no significa que Dios nunca hable de forma firme. A veces, Él nos corrige de manera retumbante y un poco intimidante. En lugar de describir estas experiencias de manera específica, quiero mostrarte principios bíblicos para ayudarte a discernir la voz de Dios por ti mismo. Piensa en esto. Si eres un oyente regular de este ministerio, reconoces mi voz, incluso sin verme. Sabes que soy yo hablando. Lo mismo ocurre con la voz de tu cónyuge, hijos o amigos. Si te pidiera que describieras su voz, darías algunas características, pero esas descripciones no me ayudarían a identificar su voz en medio de una multitud. Podrías reconocer su voz fácilmente, pero yo no podría identificar su voz solo con base en tus descripciones. De la misma manera, no puedes explicar la visión a alguien que nació ciego, o la audición a alguien que nació sordo. No puedes explicar la voz de Dios a alguien que no lo conoce. Estas cosas son del Espíritu. Por lo tanto, descripciones como masculina, fuerte, suave, tranquila, o como muchas aguas, son útiles para contar historias de nuestras experiencias con Dios, pero no sirven como base para que todos entiendan la voz de Dios. En lugar de eso, necesitamos mirar a las Escrituras para encontrar principios bíblicos que nos guíen. Entonces, el primer punto es que la voz de Dios es estable y consistente. A diferencia de nuestra propia voz, que puede ser inestable y cambiar según nuestros sentimientos y estados de ánimo.
En Isaías capítulo 40, versículo 8, leemos: La hierba se seca y las flores se marchitan, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Esto nos muestra que la forma en que Dios habla es siempre constante. Él nunca dirá una cosa y luego se contradirá. Abordaré esto más adelante cuando hable sobre la palabra de Dios, pero ahora quiero enfocarme en la consistencia de la voz de Dios. Las Escrituras nos preguntan: ¿el Espíritu de Dios es recto? Es decir, ¿puedes hacer que Dios cambie lo que dijo? ¿Puedes hacer que cambie de opinión? ¿Puedes doblarlo a tu voluntad? No. Cuando Dios habla, hay una consistencia y